Vamos a resolver el siguiente circuito paralelo. ¿Cómo identificar un circuito paralelo? Bueno, este tiene varias ramas. Esta es una rama, esta es otra rama. En total, este circuito tiene dos ramas, por lo tanto, es un circuito en paralelo. Para resolver el circuito, observamos qué datos tenemos. Se conocen los valores óhmicos de cada resistencia y el valor de la fuente. En un circuito en paralelo, los voltajes son iguales. Me dan el voltaje de la fuente, entonces ya conozco los dos voltajes. El voltaje 1 es igual a 100 voltios. El voltaje 2 es igual a 100 voltios. Todos los voltajes son iguales en un circuito en paralelo. Para calcular la resistencia total hay dos fórmulas. Una que es específica y exclusivamente para dos resistencias. No se puede aplicar para más. Esa fórmula es la resistencia total es igual al producto de la resistencia 1 con la resistencia 2 sobre la suma de ambas resistencias. La otra fórmula me sirve si tengo dos resistencias, 3, 4, 5, etc. Esa funciona con n cantidad de resistencias. La otra sería la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos de cada resistencia. Y bueno, el resultado es exactamente el mismo. La resistencia total es igual a 35.897 kilo ohmios. Y si lo hago por la otra fórmula, también me da lo mismo, 35.897 kilo ohmios. Ya conozco la resistencia total. Cuando se conocen dos magnitudes eléctricas, se calcula la tercera utilizando la ley de Ohm. Para calcular la corriente, pues tapamos corriente y la operación que me queda es voltaje sobre resistencia. Calculamos la corriente 1. La corriente 1 es voltaje 1 sobre resistencia 1. Voltaje 1, 100 voltios sobre resistencia 1, 100 kilos. Les recuerdo que kilos se escribe en la calculadora como por 10 a la 3. Esto es igual a 1 miliamperio, a 1 por 10 a la menos 3. Para calcular la corriente 2, la fórmula es voltaje 2 sobre resistencia 2. El voltaje, 100 voltios, sobre la resistencia, 56 kilo ohmios. Esto es igual a 1.785 miliamperios. Conozco las dos corrientes y la corriente total es la suma de la corriente 1 con la corriente 2. Y esto es igual a 2.785 miliamperios. A modo de comprobación, aplicamos la ley de Ohm. Conozco la resistencia total, conozco el voltaje total, puedo determinar la corriente y debe darme un valor aproximado o igual al que acabamos de determinar. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje 100 voltios. Resistencia total 35.897 kilo ohmios. Y esto es igual a 2.785 miliamperios. Si hacemos la suma o aplicamos ley de Ohm, obtenemos el mismo resultado. Todos los cálculos que hemos realizado son correctos. Y con esto hemos concluido la solución de este problema. Facilito, papita.